Muy buenas noches, bienvenidos a Mirada Crítica. Hoy les tengo un programa buenísimo. Este programa seguramente de aquí en adelante pues va a estar de polémica, va a ser un tema que realmente va a interesar a muchísima gente porque ya se venía viendo desde hace mucho tiempo. Son candidaturas independientes. Para esto he invitado a agentes especialistas en este tema que seguramente usted va a sacar hoy algunas cosas en provecho de sus conocimientos en cuestiones de candidaturas independientes. Jorge Vera, diputado, él es parte de la Comisión Legislativa para la Reforma del Estado. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Tenemos aquí al doctor Jaime Chalita, él es el presidente del Parlamento Ciudadano. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches al panel. Gracias. Y al señor Rafael Aguilar, activista, él es el famoso Chiquilín Aguilar, seguramente usted ya lo conoce. Vamos a ver una cápsula donde les damos una somera explicación de lo que son candidaturas independientes. Vamos a ver. Un candidato independiente es aquel que se postula para un cargo público, sin pertenecer a ningún partido político, ya sea nacional o estatal. Hoy en Mirada Crítica hablaremos sobre candidatos independientes. En San Luis Potosí fue con la expedición de la Ley Electoral del año 1980 que se reconoció el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos, prohibiendo de manera implícita la participación independiente en las elecciones que hasta entonces era reconocida, conformando el sistema electoral potosino como un sistema de partidos políticos, el cual ahora se va ampliando con la apertura de esta forma independiente de participación en las elecciones. El Congreso de la Unión, en agosto del año 2012, aprobó la postulación de candidatos independientes a los puestos públicos con la finalidad de abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía en los procesos electorales. En el decreto de reforma constitucional referido, se confirió a los congresos de los estados un plazo no mayor a un año para realizar las adecuaciones a sus legislaciones secundarias. Algunos diputados han presentado una iniciativa que tiene el propósito de reformar la ley electoral de San Luis Potosí. En dicha reforma se contemplan los procesos para la selección de candidatos independientes. El proceso que debe de seguirse para registrarse como candidato independiente es el siguiente. Primero se debe registrar como candidato independiente cumpliendo una serie de requisitos formales descritos en la propuesta. Posteriormente, obtener manifestaciones de respaldo de la ciudadanía, para lo cual se requiere que las personas que decidan respaldar al candidato independiente tienen que acudir personalmente a las sedes de las comisiones distritales electorales o comités municipales electorales, para expresarlo de forma libre estampando su firma, además debiendo obtener el apoyo de por lo menos el 2% de ciudadanos registrados en el listado normal electoral. El siguiente paso del proceso es competir en un proceso previo de elección de candidatos independientes, ya que solamente podrá participar un candidato independiente por elección. Como derecho, los candidatos independientes registrados ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante los plazos de campaña electoral, podrán efectuar actos y utilizar propaganda, atendiendo para ello a las mismas reglas previstas para los candidatos de los partidos políticos, con el igual derecho de estos de obtener financiamiento público y privado para tales efectos, entre otros preceptos. ¿Cree que en nuestro país se necesita dar mayor impulso a candidatos independientes? Para Mirada Crítica, con información de Beatriz de Ávila Ríos, reportó Claudia Pulet. Hábleme 822-1811 y cuando usted no tenga oportunidad de verla por el televisor, estamos pasando en tiempo real en internet y es canal 13 slp.tv. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con el tema. Regresamos.
Bien, ustedes notaron que tenía aquí una silla a mi izquierda. También habíamos invitado al señor José Guadalupe González. Él es el dirigente de Ciudadanos Observando. Así que bueno, no vemos que llegue. Para entrar inmediatamente al tema, diputado, ya se acaba de conformar el sábado próximo pasado la Comisión Legislativa para la Reforma Electoral. Empiezan ya los trabajos. Sí, ahorita empiezan los trabajos respecto de esta comisión integrada al interior del Congreso para efecto de llevar a cabo foros con los diversos organismos encargados de la cuestión electoral, de todo lo que es el procedimiento, la jurisdicción, y con los ciudadanos, con los diversos sectores, para efecto de recabar todas las inquietudes que existen, las experiencias buenas y malas que hubo en los procesos anteriores, y en todo caso ir aterrizándolo en una nueva reforma a la ley electoral que tendrá que estar vigente para las elecciones del 2015. Eso es la intención primordial de la creación de este tipo de organismos que se han estado haciendo últimamente en las últimas legislaturas para esa cuestión, para modificar todo el procedimiento y las cuestiones político-electorales y adaptarlas a las nuevas elecciones, en este caso para el 2015. ¿Cuánta base de esos foros que va a haber? Digo, ¿cuánta base saldrá para los resultados que vayan a implementar? Pues, digo, ¿porque van a ser 4 foros? Va a haber, seguramente van a ser en las diversas zonas del estado de San Luis Potosí, para recabar las diversas inquietudes, para llevar a cabo mesas de trabajo y en todo caso aterrizar una nueva reforma electoral, político-electoral en San Luis Potosí para que esté vigente en la siguiente elección, que sin duda también un tema que no está acabado es el tema de las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas, que tendremos que estar revisando. Actualmente lo que se hizo fue implementar ya esta figura por una obligación constitucional que existe. En agosto del año pasado se reforma el artículo 116 de la Constitución y obliga a todos los estados a contemplar este tipo de instrumentos, las candidaturas independientes, y obliga a todos los estados a que hagan sus reformas dentro del periodo de un año. Está por concluir en agosto de este año y por lo tanto tenemos que incluir las figuras. Hubo trabajos que estuvieron haciendo con partidos políticos y se presentó una reforma que sin duda yo considero que no está definitivamente acabada, que sí está en algunos casos negando en términos reales el derecho a acceder a este tipo de figuras y que en todo caso será motivo de discusión al interior de la comisión especial y de los foros que tendremos al respecto. Jaime Chalita, como presidente del Parlamento Ciudadano, interesado en todos estos rumbos de candidaturas próximamente, Jaime. Bueno, mira, muchas gracias. Candidaturas independientes, ciudadanas, candidaturas cívicas, el nombre que quieran dar. Con todo respeto, me parece que esto no es más que un dulce en la boca del ciudadano. Me parece que, y si buscamos los ciudadanos la respuesta en candidatos ciudadanos, estamos muy equivocados. Estamos equivocados porque el sistema político-social de nuestro país está hecho para neutralizar cualquier situación que beneficie a los ciudadanos, es decir, está hecho para conservar el poder y el dinero de quienes a través de un partido político han llegado a este sistema, que a lo mejor no es malo, puntualizo, no es malo. Malo se ha vuelto con la práctica de cómo lo han hecho a escondidas y desde luego impunemente. Candidaturas ciudadanas que no tienen ni siquiera la base para saber con qué recursos van a contar, con qué plataformas van a tener de ventaja y luego cómo cuidarían las casillas. Todo esto me parece que está en el aire y mucho más, y muchas cosas más, que me parece que será un paso muy bueno el que se piense en los ciudadanos, pero no como candidatos a ocupar un puesto. Te comento por qué. Tengo muy presente el ejemplo de la señora Isabel Miranda de Wallace, que fue requerida, invitada, cooptada por el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal para competir como candidata a jefa de gobierno.
Yo creo puntualmente que lo mejor que le pudo pasar a ella es no ganar, porque hubiese ganado ella le hizo un favor a este partido solamente para mantener algún estatus, a lo mejor no perder el registro ahí, qué sé yo, algún favor, pero finalmente si ella hubiese ganado, en primer término hubiéramos perdido una extraordinaria luchadora social, porque ella misma ha puesto a trabajar a la gente que puso, a la policía. Ella misma fue descubriendo lo que tenía que haber descubierto la autoridad. Pero finalmente nosotros hubiéramos perdido una extraordinaria ciudadana, una luchadora social. Hay gente discreta, hay gente que en el servicio público puede servirnos, hay gente que puede ayudarnos. Y cuando hablamos, con todo respeto, lo digo para Jorge, cuando yo hablo del Congreso de San Luis Potosí, lo hago en términos generales. La legislatura pasada entraron candidatos que se presumían, o candidatas que se presumían ciudadanas o ciudadanos, y se perdieron en el camino, Luis. Y si tú querías ver a cualquiera de ellos, era muy difícil. Hoy me parece que estas personas han evolucionado en algunos otros lados, pero finalmente lo que menos interesó, como en el presente, es servir al ciudadano con transparencia y con claridad. Por el contrario, me parece que la corrupción y la impunidad habían y siguen creciendo y están presentes. Yo sostengo, y con todo el respeto lo digo, que la solución para que este país mejore, siendo enormemente rico y teniendo más de 60 millones de pobres, que hoy ya no se habla de la pobreza, pero para que este país progrese, tendríamos que tener una base social puesta de acuerdo en persecución de bienes comunes, de seguridad, de trabajo, y nada nuevo, trabajo, vivienda, salud. Hay deudas ahí perennes desde el tiempo de la revolución, y que cuando aquellas personas se dieron cuenta que eran más la pobreza, que eran más los pobres, se vinieron encima de las familias sin importar si eran legítimas sus riquezas o no. Eso está a punto de pasar en nuestro país, porque ya no hablan de la pobreza, como comento, pero estoy seguro que está creciendo, porque dicen algunos especialistas que la pobreza en este país es funcional. Y cuando pregunté qué quiere decir eso, pues quiere decir exactamente que le funciona al país, porque entonces tiene derecho a bajar recursos internacionales para la pobreza. El problema es que no llegan ahí, y el problema de esta cruzada contra el hambre es que no se va a acabar por decreto. Así que, mi querido Luis, no me parece que con toda esta antesala que comento, y perdón la extensión, no me parece que las candidaturas ciudadanas, qué bueno que se progresa, pero si pensamos que ahí está la resolución de tantos problemas que tenemos, estamos terriblemente equivocados. Rafa Aguilar. Buenas noches, muchas gracias, Manuel, por invitarme, muchas gracias. La tolerancia de haber asistido Jorge Vera Loyola, mi respeto, y un gusto enorme estar con Jaime Chalita Sarur. Mira, Manuel Calzada, los navistas, los civilistas, desde 1959 a través de Manuel Nava Martínez, de Salvador Nava Martínez, empiezan a promover un cambio que del 59-60 era terriblemente desconocido. Ellos siempre quisieron ser candidatos independientes. Ya el doctor Nava en el 59-60 es candidato de los comunistas, de los anarquistas y de los panistas, sin estar afiliado a esos partidos. Es decir, la sociedad potosina, San Luis Potosí, cumple casi ya 5 décadas o más queriendo tener libertad electoral, queriendo tener independencia de la clase política, y que los ciudadanos podamos retar al poder político partidista desde la ciudadanía. Hoy tenemos que el Pacto por México mete las candidaturas ciudadanas, mete algunas reformas de tercera generación o cuarta generación en materia electoral, el plebiscito, el referéndum. El PRI no quiso la reelección inmediata porque no le conviene, es el gran truco de este sistema. El PRI no quiso la revocación de mandato, pero Peña Nieto y sus asesores, sus Salinas, meten a una canasta de acuerdos en petroquímica, de acuerdos políticos, meten las candidaturas ciudadanas. Sabemos perfectamente, estoy de acuerdo con el doctor Jaime Chalita, no se puede casar el sistema partidista y electoral con las candidaturas independientes. No sabe el ciudadano qué hacer con una candidatura independiente, es un fenómeno terriblemente raro. Pero San Luis Potosí, que tiene fama de avanzado civilismo electoral, que nos han presumido la burocracia electoral, y ahora Sánchez Unzueta, que es el
el gran usufructuador de nuestro movimiento. Él se encarga en cualquier foro de decir que San Luis Potosí tiene una gran trayectoria en formación de avanzada en cuestiones ciudadanas electorales. Hoy en San Luis Potosí el Congreso del Estado se encarga de golpearlas, de abortarlas, las candidaturas ciudadanas. ¿Por qué dices por el 2%? Están buscando sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el país, están buscando sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sentencias del Tribunal Federal Electoral adversas a las candidaturas ciudadanas para metérselas a esta reforma electoral. Lo que está promoviendo ahorita el Congreso del Estado, lo que aprobó en el dictamen que aprobó, de que si yo quiero ser candidato por el 8º distrito tenga que llevar 3 o 6 mil personas personalmente hasta el Consejo Electoral a que firmen con su credencial, cuando el voto es secreto. La gente no se va a movilizar para ir a pues ahí lo descubres, ¿verdad? No, y aparte no sabe si voy a ganar o no, porque el Congreso del Estado quiere que haya un solo candidato por distrito o municipio. Eso es demencial, eso es prohibitivo. Sí, porque están proponiendo elecciones primarias dentro de los que quieran contender. ¿Cuánto va a costar? Un ciudadano va a decir, mejor me voy por Conciencia Popular, me voy por el PT, pum, paz, por el PUB, que es el más importante partido de este país, ¿verdad? Lo digo en broma. Entonces, esta reforma electoral le cae al Congreso del Estado para mafiarla, para truncarla. Jorge Vera Noyola es un hombre honesto, sí, es un hombre querido, pero su papá y él, que son lo mismo porque se quieren mucho, su papá es presidente nacional de la Asociación de Partidos Políticos Estatales, los principales amenazados en perder el monopolio y la franquicia de las candidaturas en el país. Él, como miembro de los mejores miembros del Congreso, porque está muy preparado, Jorge Vera, está obligado por su familia, por su partido, a golpear, a abortar las candidaturas ciudadanas. Representa un enemigo terrible. Sí, es que finalmente se da. Porque Eugenio Ovea, que también tiene Convergencia, Movimiento Ciudadano, se dedican a venderles a los grupos de poder la marca. ¿Quieres ser candidato? Te vendo la marca. Y hoy que las candidaturas ciudadanas están al acceso de los ciudadanos, donde el camarógrafo, donde tú, yo, todos podemos ser candidatos, la mafia política y partidista de este país y aquí en San Luis las trunca, las aborta, les pone cosas ridículamente inaccesibles. Voy a terminar. Voy a terminar. No es posible. Este es inconcebible lo que está pasando. San Luis Potosí, con su trayectoria de avanzado ciudadano electoral, hoy tiene un Congreso. Lo que no entiendo es al PRI. No le importa este tema al PRI. Él dice que tiene una gran maquinaria. El PRI usó para adornar las candidaturas ciudadanas, adornar su reforma energética. Le interesa a los partidos minoritarios. Hoy está en discusión la creación de un Instituto Nacional de Elecciones que desaparecería los institutos electorales. Por Dios, el Consejo Electoral le da dinero a un partido, también el IFE Nacional le da un partido y los gobernadores usan los consejos electorales como su coto de poder, como su oficina electoral. Cada gobernador quiere tener al árbitro electoral. Entonces, se da una lucha muy interesante, se da una lucha terrible. Mira, si nos tenemos que eliminar candidatos por el 8º distrito, va a costar. ¿Cómo sacas a la población un mes antes a que voten por tal o cual partido? Y como decías, ¿cómo los llevas de uno por uno sabiendo que ya van a ser la gente que va a votar por ti? Vamos a hacer una pausa, Hábleme, 822-1811 y regresamos pronto. Tiempo. Voy a leer una llamada, dice el señor Juan de Dios Nájera Martínez del barrio de San Juan de Guadalupe, felicita al programa, qué bueno que dan estos temas, muchísimas gracias. Considero que este tema es muy complicado debido a que los requisitos son muy complicados y extensos de lo que estamos hablando. Estos romperían con toda la intención de estos candidatos. Es un tema, como lo empecé a comentar precisamente, que no está acabado, es un tema en extremo complejo, no es tampoco sencillo, es imposible abrirlo de forma absoluta, es decir, que quien se quiera registrar lo pueda hacer. Tiene que tener necesariamente algunos límites. Ahorita, sin duda, como lo comentaban, los límites son extremos, yo coincido con eso y tenemos que estarlo revisando dentro de las mesas para hacerlo accesible a que realmente la ciudadanía pueda llegar a través de este tipo de figuras a contender en una elección. El problema, ya también lo comentaba Jaime,
es que el sistema es totalmente inequitativo en forma absoluta y a favorecer exclusivamente a partidos grandes. Eso es una realidad también. Nos ha tocado contender por medio de partidos políticos y es imposible acceder, digo, ahorita incluso con los límites que hay a los medios de comunicación, pues es muy complejo poder hacer una campaña que pueda llegar realmente a ciudades como San Luis Potosí, con su crecimiento, a toda la gente, por más que se camine, pues es imposible de un padrón de 500, 600 mil gentes poder llegar al grueso de ellas, con partidos pequeños, por llamarlos de alguna forma, ¿verdad? Sí. Está hecho para que los grandes, al tener mayor votación, tengan mayor acceso a esto y pues tengan mucho más fácil acceso las propias estructuras. El ciudadano, como los partidos pequeños, también están en una desventaja total, o sea, accediendo, viendo los límites o no que se pongan a esto, tiene que haber límites sin duda, porque no podemos, repito, abrirlo totalmente. Pero va a ser una contienda en una desventaja absoluta, eso también es una realidad, o sea, no se puede comparar una contienda de un ciudadano con un partido político, con el PRI, con el PAN, con toda su estructura, con los medios de comunicación, que no se le permite a ese ciudadano contratar más medios de comunicación, aunque tenga un muy buen candidato, un muy buen ciudadano, por poner... Tiene los mismos tiempos de medios de comunicación. Tiene los límites de los medios de comunicación que no van a poder ser mayores que el menor o en forma igualitaria que los partidos políticos en general. Es decir, como no hay antecedentes de votación, pues estará relativamente limitado, tendrá acceso, pero dentro de los propios límites que los propios partidos tienen. Y esto lo limitará extremadamente para poder hacerle llegar a la gente realmente cuáles son sus propuestas. Eso está hecho en el sistema en general. El sistema, repito, va siempre a favorecer a los partidos, al PRI y al PAN. El PRD en su momento autorizó estas reformas pensando que siempre iban a ser grandes, cuando en realidad fueron utilizados para efectos sacar esto adelante y seguir favoreciendo y creciendo. Y es de veras muy complicado ir creciendo punto por punto dentro de las campañas. Conciencia lo hemos estado haciendo, hemos estado subiendo cada elección un punto porcentual hacia arriba, ya vamos arriba del 6% de la elección, pero sin duda yo soy un convencido y de veras lo creo que se tiene que abrir la contienda a los partidos, a los ciudadanos, nosotros, yo personalmente... Pero en otras condiciones, Jorge. Sí, claro, se tienen que cambiar estas condiciones que están poniendo actualmente. Sin duda es nugatorio el derecho, es decir, decirle, te estamos dando y efectivamente nada más es un dedo. Ojalá te lo estamos dando, sí, pero no te voy a dejar que accedas porque tienes que traer a tanta gente. Eso sin duda lo tenemos que revisar y tendremos que poner y hacer accesible en términos reales, porque así como está, yo no tengo la menor duda que se va a ganar ante un tribunal el hecho de que le pidan a la gente que vaya con ese porcentaje ante la autoridad a registrarse. Eso, sin duda, va a ser motivo y más que lo lleves va personalmente a todos los candidatos. A todos los va a ser procedente. Yo no tengo la menor duda de eso. Nosotros, bueno, yo personalmente presenté una iniciativa porque creo que es el camino a abrir a las candidaturas ciudadanas, con todo respeto, Rafa, te digo, y yo lo presenté en su momento en la legislatura anterior, la iniciativa para que se abrieran las candidaturas ciudadanas. En su momento, a nivel nacional no existía prohibición constitucional para que existieran las candidaturas ciudadanas. Entonces, quien se quisiera registrar lo podía hacer y podía ganar una elección como ciudadano. A nivel nacional viene la prohibición desde la Constitución, y eso estamos hablando apenas en el 2007, se pone tajantemente y textualmente la prohibición a que cualquier ciudadano pudiera acceder a un cargo de elección popular, si no es a través de los partidos políticos. La gran reforma 2007-2008. Esa fue la prohibición, ahí viene la prohibición. Existían las candidaturas ciudadanas en Yucatán y en Sonora. En Yucatán fue el último caso donde se ganó una candidatura ciudadana. Hay un candidato. ¿De qué iba este candidato? En el municipio de Cabec es un candidato. Un municipio. Fue el primer candidato en la historia de México independiente, en la historia de México moderno. En el juarismo existían candidatos independientes, es increíble, hay partidos políticos regionales en el siglo XIX en gran cantidad. Sí, es cierto, ya en el 2006 Yucatán y Sonora tienen la legislatura con candidaturas ciudadanas. La gran reforma electoral, casuística, emocional, dedicada al conflicto del 2006, prohíbe la contratación de tiempos en tiempo aire para candidatos, trata de resarcir, de sanar el conflicto de López Obrador que se da terrible, y de paso le dice a los estados, dice, nada más los partidos podemos postular candidatos en el país. Y ya se queda derogada las reformas que tiene, las leyes electorales de Sonora y Yucatán. Hoy retoman este tema.
A ver, por orden le tocaría a mi querido doctor Jaime, nada más quiero ser muy breve y muy conciso. No, te escuchamos. Este Congreso está ante la histórica. Este Congreso está ante la histórica posibilidad de darle a San Luis Potosí una reforma electoral y política útil y digna, que le quite el poder a los partidos, que se lo entregue a la ciudadanía en las condiciones que mejor se puedan. No va a participar gran gente en las candidaturas ciudadanas, no podemos casar este sistema electoral. Mira, la experiencia Zacatecas, se registran 9 candidatos, los pobres, con el 5% del padrón electoral firmando, respaldando ante el Instituto Electoral de Zacatecas. Y tenemos la comparación, Santiago de Chile, América Latina, la gran América Latina, el gran Chile. Hay 264 candidatos ciudadanos en Santiago de Chile y ganan 38. Fíjate nada más, Chile. Pero de un sistema implementado hace 10 años, Rafa, ya está muy avanzado. Empieza a subir. Todavía en Chile el partido político tiene el doble de posibilidades de tener candidatos colocados en el poder que los candidatos ciudadanos. El 0.5% del padrón electoral tienen que llevar los ciudadanos chilenos ante notario público. San Luis Potosí yo todavía tengo fe que el Congreso del Estado esté jugando, nos esté charreando. Yo voy a ir al Tribunal Federal Electoral para inconformarme con el hecho de que yo tenga que llevar, yo no puedo llevar ni 10, decía el licenciado Vera, este señor no llena ni un taxi para estarnos impugnando. A mí nunca me dijo, pero le decía a otros, no hombre, ese no llena ni un taxi para estarse inconformando contra conciencia popular. Yo me voy a inconformar contra la reforma electoral. Bueno, pero dice Jorge que en eso están, ¿por qué te vas a inconformar desde hoy? Sin duda, incluso sería muy interesante, a mí se me hace de veras un momento para precisamente que el tribunal fije y diga, ¿sabes qué? No puedes fijar estos topes porque son nugatorios, o sea, le estás negando en términos reales el derecho al ciudadano que la Constitución ya le está dando. Muy disfrazado el asunto, pero sin duda, o sea, eso es una realidad, hay que decirlo como es, y creo que el tribunal daría mucha luz precisamente porque son temas bastante complicados, o sea, no es un tema sencillo también. Pues eso también es una realidad. ¿Cómo vamos a limitar un acceso, por ejemplo, a un candidato que vaya por un apoyo oscuro ahorita, por ejemplo, de un crimen organizado que está queriendo infiltrarse? No le gusta a los partidos, ellos no quieren lana de crimen organizado. En los que son muy quieren infiltrarse, pues a fin de cuentas, ¿cómo vas a limitar eso? Se tiene que poner también ciertos límites, o sea, no es totalmente abrirlo. Ok, Jaime, regresamos contigo directamente después del corte. Vamos a una pausa. Confianza en los partidos políticos es lo que ha puesto nuevamente sobre la mesa de debate el tema de los candidatos independientes. Veamos qué opina la gente. Yo creo que deberíamos darles una oportunidad porque los políticos no nos han estado dejando buen sabor de boca. Yo creo que deberíamos de apoyarles. Yo pienso que lo ideal es que haya candidatos independientes que sí representen los intereses del pueblo, que surjan líderes de la comunidad, de las colonias, de los campesinos que están abandonados, nadie ve por ellos. Los candidatos o los diputados, los gobernadores mismos en el país no ven por los intereses, porque el pueblo también debe de quitarse la venda de los ojos ya o cambian sus estrategias los partidos políticos, o bien se permite que haya candidatos independientes, por favor. Pues no, la verdad no. ¿Por qué? Pues porque no tienen la preparación que deben de tener las personas que se dedican a esto, ¿no? Podrían aportar ideas recabándolas de la ciudadanía, de las carencias que tenemos, pero más preparación no creo que tengan. Si la
ciudadanía los acepta, pues me parece que sí. Los partidos políticos hoy día están sumamente desprestigiados, ¿verdad? Llegan ahí nada más para buscar canonjías, un salario muy grande y no hacen nada por el pueblo. Y si estas personas en realidad quieren trabajar, pues me parece bien. No lo creo. Todos somos cortados por la misma tijera. Muchas gracias por llamarme. Lupita Horta de Prado dice, necesitamos a una persona que nos dé mucha confianza. Debe ser un potosino que sea del pueblo, que brinde paz a este estado y que le interese hacer el cambio. Un buen candidato es el señor Rafael Aguilar. Armando Everardo Ruiz Loera de Valle Dorado, felicidades al señor Calzado, muchísimas gracias. Y a sus invitados, el programa está muy interesante, le deseo mucho éxito al programa, el programa marca la diferencia. Rafael González, tiene razón Rafael Aguilar y Chalita, ya que solo dicen que se puede tener, una candidatura independiente, pero solo es una distracción, pues a ningún partido le conviene, como es el PRI, PAN y PRD. Genaro Salazar, ¿cuándo pasan un programa sobre cuotas escolares? Y una felicitación a Calzado. Muchas gracias, la pongo por separado y sí lo voy a pasar ya pronto. Hay muchas quejas de la cuestión de escolares, déjame decirlo, y no solamente aquí en la capital, en todos los municipios que visito. Ayer por la mañana estuve allá en Villa de Reyes. Qué barbaridad cómo tratan a los niños, los directores, y sí lo voy a hacer, Bueno, Ricardo Ávila, San Juan de Guadalupe, es una dinámica utilizada por los partidos hacia los ciudadanos, es algo para entretener a las personas a los ciudadanos. Juan Alejandro Costa de Real de Peñasco dice, está de acuerdo con el tema, ya que somos personas que queremos ayudar, apoyemos al Chiquilín porque tiene muy buenas propuestas. Marilena Cardona, San Antonio, saludos al Chiquilín. José Luis de la, ya estoy revolviendo. Saludos. Esta es la mía. Sí, José Luis de la Cruz, Prados de San Vicente, saludos al programa y una pregunta para Rafael Aguilar. ¿Cuánto le pagan los partidos por ser un grillero, ya que siempre está cambiando de partido? No es cierto. ¿Cuántos partidos has tenido? No, Conciencia Popular exclusivamente. Fundamos ese partido en el 98 con la esperanza que fuera un partido ciudadano y democrático. Ya vimos lo que pasó. En otro. En ninguno más. La respuesta da al señor José Luis de la Cruz. El ingeniero Mauro Ruiz. Mauro, de Las Lomas dice, pregunta para Jaime, ¿consideran viable la posibilidad de una candidatura ciudadana que represente a los migrantes? Un abrazo para Luis Manuel. Muchas gracias, Mauro Ruiz. Saludos a Mauro. A ver. ¿Pueden entrar los migrantes a contender? Amigos, ustedes que están, los tres, para que lo vayan pensando la respuesta, Jaime. Venga. Si son mexicanos, pues la Constitución lo consagra. Y esta situación de candidaturas ciudadanas ya no va a ser, era contraria al espíritu de la Constitución, donde dice que todo mexicano ciudadano mayor de edad tiene derecho a votar y ser votado. Entonces, ese monopolio de la partidocracia que se vino ejerciendo desde entonces limitó el ejercicio del derecho de los ciudadanos. Pero en todo ese tiempo se fueron ubicando leyes que fueron protegiendo el poder y el dinero de los mexicanos de tal manera que fuera monopolizado por una partidocracia, una pseudo-democracia para la ciudadanía o una democracia dirigida para la ciudadanía. Pero finalmente, si como comentamos, o como comento, buscamos la resolución en las candidaturas ciudadanas, estamos equivocados, porque ese ciudadano que va a entrar, y lo comenté hace un momento, también va a ser luego entonces con un cargo político, va a ser un político, y entonces tiene que marchar con las leyes de los políticos que ya están establecidas, ¿no? Y entonces va a dejar de poder, porque así va a ser, de poder ayudar. Y si quiere ayudar, se va a quedar solo en el Congreso. Ha habido muchos ejemplos de gente que llega queriendo ayudar a la ciudadanía y desde luego que a la hora de votar lo apabullan, no dejan salir a este ciudadano. Por los intereses de partidos mayoritarios. Hay intereses, bueno, mi querido Luis Manuel, nada más dime si existe la división de poderes en este país. Claro que no, formalmente ahí está, pero informalmente no hay división de poderes en este país. Y entonces el Congreso está, y no nada más obedece, no todos, pero obedecen la dirección de quien está a cargo del Ejecutivo. Y desde luego que en los medios se dice que no, pero finalmente eso es, y por eso no se progresa en este Estado o en este país. Ahora,
el tener candidatos ciudadanos y que se animen muchísimos, no sé, 40, 50 o 200 como en Chile. Estás hablando de todas las candidaturas. De todas las candidaturas. Municipales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? Con ese famoso 2%, pues a lo mejor es más rentable hacer de allí a hacer un partido. No es un buen negocio. Por eso, de allí a hacer un buen partido, de ahí a hacer un partido político y un buen negocio, pues no hay mucha distancia, no es por allí. Miren, ¿qué pasó con el servicio público profesional, Jorge? ¿Qué pasó con las personas que realmente estaban abocadas en el estudio de cómo servir en el servicio público? Un candidato ciudadano que hay, estoy seguro que va a haber muchos que quieren participar, pero finalmente va a llegar. ¿Cuánto nos va a costar en primer término? Que vaya aprendiendo las mañas que ahí se generan, las leyes que hay que obedecer. Sin darlo por un hecho, que va por ese rumbo, ¿no, Jaime? Entonces, a lo mejor, te comenté hace un momento. Confiemos. Es que no es la persona, Luis, es el sistema que está hecho para monopolizar el poder y el dinero. Es decir, en esta candidatura, hace un momento Rafael mencionó a algunos personajes. Hay uno que al término de esta legislatura va a cumplir 18 años viviendo del presupuesto. Eugenio Gobea. Y todavía está buscando otros escenarios. Claro, hay mucho dinero. A mí me parece que sí, bienvenida a las candidaturas ciudadanas, Jorge, pero lo que tenemos que cambiar es el sistema. Y el sistema no va a cambiar chocando ciudadanos contra ciudadanos. Ustedes siguen siendo ciudadanos. El sistema va a cambiar con la construcción de una sociedad que necesite ir no fraccionada. Hoy tenemos una sociedad fraccionada, por eso no nos hacen caso. Hoy tenemos grupos ciudadanos, y qué bueno que haya muchos, pero y se ha empezado, nos hemos empezado a juntar en muchas ocasiones ya últimamente, y me parece que eso es un avance mayor que el de las candidaturas ciudadanas, porque entonces se está generando una sinergia de exigencia al servidor público, pero no de choque. Si vamos a empezar a chocar, pues va a pasar lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Dios nos libre de veras, con el beneficio de las redes sociales, la verdad de las cosas. Si en estos momentos pasara en México algo como lo que está pasando en Egipto, donde la ciudadanía, de acuerdo con el ejército, derroca a un presidente, figúrate cuánta violencia se sumaría a la violencia que vivimos. Entonces, me parece fundamental que sí vengan las candidaturas ciudadanas, pero más importante, Jorge, es que la sociedad cambie. Mira, hay grupos sociales que se dedican a vivir de eso, legítimas o no sus necesidades. Van y piden, no sé, 10 y les regalan 3 o 4, les regalan. Y entonces una vez que contentan parte de sus necesidades, se sustraen al grupo social y entonces la sociedad se fragmenta. Y esto de tener a la sociedad fragmentada, Luis, pues sí, es un beneficio para la gente que gobierna porque lo hace con más facilidad. De tal manera que sí, candidaturas ciudadanas, pero no es esa la respuesta. Y aquí podemos pasarnos toda la noche, si tú quieres, hablando de independientes, de candidatos cívicos, de 2%, de lo que quieras. Pero si la sociedad no cambiamos, si la sociedad no hacemos ese enjambre que necesitamos trabajar, no vamos a avanzar nada. Pero, pueden Jaime, inventar todo, Rafael, pueden inventar todo. Jaime, ¿cuánto nos cuestan los diputados? ¿Cuánto nos cuesta el legislativo para que nos den una reforma? A ver, yo te voy a decir, te voy a hacer una acotación porque hace rato mencionaste una persona que llevo en silencio en el alma. Y recordarás, ahorita vas a decir quién es, porque recién yo llegué a San Luis, este gigante murió, y no se me olvida cómo cargaba más de 10,000 gentes su ataúd. Ese es un líder, esa es una persona que va por la ciudadanía. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? Ha pasado que han manoseado mucho el nombre, ha pasado que simplemente lo usan para algún beneficio. Me parece que ese no es el camino, Luis Manuel. El camino es construir sociedad. Para mí, y me parece, con respeto a la mesa, no hay otro. Para tener una democracia, para tener un país echado a andar, un país moderno, un país que realmente resuelve el problema de la pobreza, que no está resuelto, está callado y que está creciendo, es construir sociedad. De otra manera,
el presidente, que es nuestro empleado, el presidente de la República, no lo puedes ver. Bueno, a lo mejor si tuvieras el dinero de Slim, no sé. Nuestros gobernantes, como te decía hace un momento, no los puedes ver. Y cuando los puedes ver... No, deja todo el presidente de la República, senadores, federales, y a bueno, quien tú quieras. No está muy fácil. Y si los quieres ver y te dan la oportunidad, lo primero que te van a decir, no hay dinero. Lo raro es que el dinero nunca falta para los sueldos, perdón. Jaime, hay una situación importante. Yo también, en silencio, me encantó la frase que dijiste. Manuel Nava Martínez, el gran creador del navismo, Manuel Nava Martínez, se crea, se forma en la candidatura de José Vasconcelos, cuando José Vasconcelos reta al poder del primer gran partido, que era el partido de Plutarco Elías Calles. José Vasconcelos se enfrenta a la dictadura terrible de la revolución, y Manuel Nava Martínez junto con Adolfo López Mateos se enfrentan a Gonzalo N. Santos. Después, cuando Manuel Nava Martínez, un orador, el ex rector, un hombre preparadísimo, en los 60s, apoyado por el presidente Adolfo López Mateos, van sobre de Gonzalo N. Santos en San Luis, se infarta Manuel Nava, y el doctor Salvador Nava Martínez, un gran hombre, retoma la gran lucha de su hermano Manuel. Ellos pertenecían a la oposición de la revolución que era arbitraria con la sociedad, con todo México. El doctor Nava, claro que se rompió el molde cuando él muere. Claro que es imposible tratar de equipararse con él. Fíjate, Adolfo López Mateos utiliza el movimiento navista. Sería lo mismo el movimiento navista si hubiese sido candidato el doctor Nava del PRI en el 59-60, cuando él se zafa y lo toma como víctima de la sociedad potosina. La gran pregunta que yo he tenido como navista: ¿tenía el pueblo potosino la voluntad democrática, participativa, de rebelión? ¿Realmente la tenía o veían a Nava como un líder muy querido, un gran doctor de pueblo? Nava se retira, regresa en el 82 y se beneficia a Miguel de la Madrid para acabar con Carlos Ongitur. Después regresa contra Fausto Zapata y Carlos Salinas se luce con la democracia y el Tratado de Libre Comercio y abandona a Fausto Zapata, que ganó la elección, comprando votos, ganó la elección. Es decir, el movimiento... Bueno, Rafael, entonces estamos hablando del mismo tema. ¿Cuántas elecciones se ha comprado en la historia que conoces? Muchísimas. Todas. Espérame, Rafael, ¿cuántas elecciones? Todas. Entonces, ¿por qué? Porque hay hambre y hay pobreza y crece. ¿Qué tenemos que hacer? Abatir en primer término el hambre de la gente, porque ese es un peligro inminente para nuestra república. Y luego entonces, pues que agarren lo que quieran, pero empezar a sembrar educación política en las personas, porque el hambre puede. Entonces, estamos hablando del mismo tema. Habrá que cambiar a la sociedad. Salvador Nava amigos, vamos a una pausa. Sí. Y regresamos con ustedes. Regresamos. Bueno, vamos a leerles otras llamadas que se nos está acabando el tiempo. Esteban García de Pavón, saludos a Chiquilín. Un anónimo dice: ¿cuándo pueden hacer un programa de bullying de los maestros que hacen hacia los alumnos? ¡Qué barbaridad! Petición a Calzada, ya que siempre veo su programa, muchas gracias por verlo, y lo pongo por separado esta. Paula Flores de Arbolitos, felicidades a Rafael Aguilar, cuenta con muy buenas ideas, tiene muchas ganas de cambiar las cosas y tiene nuestro apoyo. De la profesora María Elena López Roque dice: felicidades al señor Jorge Vera Noyola de parte de la profesora María Elena López Roque. Jorge, señor Márquez de Tequis dice: yo no estoy de acuerdo con el señor Rafael y que opine cuando y cómo opina este señor. No es nadie y se la pasa diciendo groserías en el Congreso. Además, si se aceptaran candidatos independientes, después cualquiera va a querer serlo.
pues bueno, hay un riesgo, pero es muy difícil. Yo grosero, una disculpa. Dices groserías en el Congreso, dices. A ver, es que no se me mira, ganan 220,000 pesos al mes, no producen. Ganan 220, Jorge. Bueno, por todo, es como una ubre, es como una ubre, tiene 4 lugares donde chuparle, le chupan cuestiones médicas, bueno, todo el mundo sabe que los diputados ganan un montonal de dinero. Pero ellos hacen cirugías plásticas también. No. Yo tuve una denuncia de una secretaria del Congreso que me dijo que de repente todas No llegaron... te estresas mucho, Rafa, porque ya vamos a acabar, ¿eh? Bueno, no. Dale. A ver, hay un gran problema con el personaje del Chiquilín. Yo fui secretario de capacitación política del Partido Conciencia Popular, formamos ese Partido Ciudadano en el 98, que después se perdió su esencia. Yo fui gente de seguridad del equipo del doctor Salvador Martínez, soy diplomado en Derecho Electoral por 3 ocasiones por el Centro de Capacitación Electoral del IFE, fui regidor del municipio de la capital, con don Jacobo Payán Latuf, en aquel consejo municipal. Yo hago un personaje que se llama el Chiquilín, que trata de decirle a la gente, al obrero, al herrero, a la raza, sobre todo un saludo a la raza queridísima de Soledad Graciano Sánchez, que es donde yo me siento igual de a gusto que en San Luis, que la gente podemos enfrentar. Pero eso de la vulgaridad que dice este señor, que digo a los congresos, pues si está sentada la señora toda la mañana y gana 200,000 pesos, y me van a decirle, levántese señora de mi vida y mi corazón, mejor ahí le dejamos. Vamos con los candidatos ciudadanos. Sí, estaremos otras. Jaime Narváez Piña de Pentamarketing, saluda al doctor Jaime Chalita y demás ponentes. Gracias, Jaime. Ezequiel Cabrera, no sé por qué alaban al señor Nava, ya que era un agitador social. Salvador Nava, bueno, pues hay de todo. Andrés Ventura, bueno, pues tenemos muchas llamadas, lo que pasa es que ¿cuántos minutos me quedan, Ron Manager? ¿Qué entramos a remates? Sí. 1 minuto y medio cada quien. ¿Quieres empezar, Jorge? Sí, muy breve, después de las grandes palabras que nos dio aquí don Jaime. Gracias. Sin duda, ante el desgaste de los partidos políticos, un camino es el abrir a las candidaturas ciudadanas. Es necesario, es algo que tiene que hacerse sin duda. Tendrá que darse los medios para no dar nada más o pretender dar ese camino sin hacerlo en términos reales. Hay que discutirlo y hay que abrirlo en términos, repito, reales. Pero también otra parte muy importante y que ahorita se comentó y se estuvo comentando en el anterior bloque es el hecho de que la ciudadanía realmente se involucre. En la medida en que la ciudadanía se involucre con un sistema o con otro, tendremos un mejor México. En la medida en que la ciudadanía conozcamos a los candidatos ciudadanos o de partidos políticos, realmente nos involucramos y veamos cuáles son las propuestas, qué nos puede ofrecer cada candidato en una contienda. En esa medida veremos quién puede ser el mejor perfil para realmente hacer un buen trabajo al interior del gobierno hacia donde vaya a ir. Entonces es indispensable que la ciudadanía se involucre. Hemos estado viendo grandes pasos en que la ciudadanía está empezando a vivir en términos reales también al interior del sistema y buscando conocer cómo está funcionando, pero es indispensable eso, que nos involucremos en términos generales toda la ciudadanía, empezando por eso, por conocer quiénes son los candidatos, ver cuáles son las mejores propuestas y en todo caso irnos por esos lados. Bien, Jaime Chalita. Bueno, muchas gracias. 1 minuto y medio para discutir la vida entera. Mira, me parece que sí involucrarnos la ciudadanía y cuando eso suceda, que no encontremos las puertas de las oficinas cerradas y que cuando pidamos rendición de cuentas, que realmente no la den. Y eso no va a pasar mientras el sistema político que nos rige esté como está. La participación ciudadana es importantísima, claro que sí, pero que salgamos de esas críticas de café y que realmente nos involucremos. No me tiene muy preocupado, y la verdad lo digo, no me preocupa cuánto gana un diputado, ni me preocupa cuánto gana el gobernador. No sé quién es más. No es eso, Rafael. El problema es luego hablar antes de saber por qué no me preocupa. No me preocupa que nos cobraran 4 millones de pesos cada uno. Me preocupa, y mucho, lo que nos devuelven por lo que nos cobran. Ese es el problema, ¿sí? No es tanto... Reciprocidad. No es tanto cuánto nos cobran. Una democracia moderna y muy moderna que quiere trepar en el mundo globalizado, no es preocupable cuánto dinero le pagamos a un representante. Es preocupable que ese representante no nos sirva y que no nos regrese
cuando menos el triple de lo que nos cobra. Si no, no vamos a avanzar. Este es el costo. Dice la señora Marta Valdera de la San Antonio, saludos a Chiquilín, lo apoyamos, pero por favor déjenle hablar. Es tu turno, Rafa. Un minuto tenemos ya. Un minutito, Rafa. ¿Se ha llevado el programa? Sí. No, Y no lo dejan hablar. Mire, Un minuto, por favor. en San Luis no pasa nada. Nada más la gente sigue sufriendo la miseria, los bajos salarios, la gente se está suicidando, las familias están sufriendo. En San Luis no pasa nada, pero los ricos ganan más dinero y la clase política es la que gana todo el dinero del mundo. Mira, Manuel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica, tiene recomendándole, ordenándole a México que modernice su sistema de democracia, su sistema de justicia electoral. ¿Qué dicen los diputados en la reforma, en el dictamen del sábado que presentaron los diputados? En los candidatos ciudadanos queremos autenticidad y representatividad. Pues si se van de plurinominales, si hacen alianzas para volver a ganar. O sea, es una reforma electoral la que propone el Congreso hipócrita, ruin, en contra de la sociedad potosina. Bueno, pero todavía no lo han definido, sí. Pues, Estamos en veremos. ¿O crees que ya casi está establecido eso, Rafa? Pero Dios de mi vida, van a modificar cualquier cosa y siempre va a salir perdiendo listo. el pueblo. Va a salir perdiendo el pueblo con los diputados, hasta que la gente se organice, hasta que la gente se levante, hasta que tengamos el coraje de enfrentar a la clase política. Bueno, pues ya me estaba aquí diciendo la señora Teniente, mi floor manager, que se ha terminado el tiempo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Jaime. Manuel. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes que nos reciben allá en su casa. Los espero el próximo jueves, Mirada Crítica, 9 de la noche. Gracias.